Bueno, me das pie, Omar, para hablar de esta famosa vacuna. Hay varias, ¿no? Hay varias, pero Pfizer es quizás la que tiene, mejor mirada en el mundo, fundamentalmente aquí en nuestro país. A ver, ¿qué se puede decir de la vacuna? Te hago muchas preguntas en una. ¿Es lógico pensar que una vacuna en tan poco tiempo sea efectiva? ¿A quién se le puede suministrar? ¿Cómo se hace una vacuna? ¿Qué se utiliza? Sí, mira, es realmente una muy buena pregunta y yo creo que existen muchas compañías que están trabajando en vacunas. Creo que la última vez que leí estamos más de 100 compañías trabajando en distintos tipos de vacunas. La vacuna de Pfizer es una vacuna prácticamente idéntica a la que ha desarrollado Moderna y utiliza una plataforma nueva en el hecho de utilizar básicamente conceptos de ingeniería genética para introducir una información a la célula para que la célula responda, produzca una proteína viral y se desencadene un proceso inmunológico que básicamente lleva a la protección o impide la entrada del virus a la célula, ¿no es cierto? Yo creo que hay otro componente muy importante de la vacuna de Pfizer y de las vacunas en general, es que estos componentes inmunológicos tienen memoria, o sea, se van a acordar que existió esa entrada del virus y en la posibilidad que exista que el virus vuelva a volver a introducirse dentro del cuerpo, existe todo un proceso inmunológico que lleva al desarrollo de anticuerpos, etcétera, y previene la entrada y todos los daños que produce el virus. Mira, yo creo que la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna son básicamente idénticas. O sea, para que vos tengas, te hago una analogía para que el concepto quede claro. Pues imagínate que tengas un bombón con un licor adentro, ¿no es cierto? Y ese licor tiene que tener una cubierta para que esté dentro de ese bombón, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que el material genético que está dentro de la vacuna es inestable y por ende existe una cubierta y esa cubierta es lo que hace que esa partícula o esa vacuna se dirija específicamente hacia el hígado y se producen proteínas y se desencadena todo el proceso inmunológico que lleva a la protección. Las vacunas que existen, por ejemplo, de AstraZeneca e inclusive la vacuna que se habla en este momento de Rusia, son vacunas que utilizan el mismo concepto, pero en vez de usar esa cubierta especial que usa Pfizer y Moderna, utilizan otro tipo de virus. Y ese es lo que se llama con el nombre de adenovirus. Normalmente hay alrededor de 50 adenovirus. Estos son los virus que producen normalmente cierto tipo de resfríos, de dolores de gargantas, de conjuntivitis, y obviamente genéticamente se los manipula para que sean inocuos. Y eso es lo que utilizan estas vacunas. Hay una en particular, que es la vacuna que está desarrollando Johnson & Johnson, que utiliza el adenovirus número 26, que se usó en la anterioridad para la vacuna del ébola, ¿no? Y sí, hay muchas preguntas pendientes con respecto a no solamente a la eficacia a largo plazo, y eso creo que el tiempo lo dirá, pero también existen preguntas con respecto al tiempo que se demora en hacer estas vacunas. La tecnología ha cambiado mucho y hay dos cosas fundamentales. Una es la parte de ingeniería genética, de biología molecular, que ha llevado a que los componentes de esa vacuna se produzcan en forma muy rápida. O sea, Pfizer ha demorado básicamente 2 días desde que la información se hizo pública hasta el momento que se logró sintetizar todos los componentes para la vacuna. También es cierto que hay procesos que han mejorado muchísimo y han evolucionado tal que los tiempos no son los mismos. Y cuando la gente en general habla de 5 o 10 años de vacuna,
Yo creo que se refiere específicamente cómo se generaban las vacunas antes en el pasado, en el cual los virus se inactivaban o se usaban porciones de virus, se volvían a inyectar y todo eso lleva muchísimo tiempo. Omar, discúlpame, sí. ¿No? Hay gente que tiene miedo, tiene contraindicaciones, ¿cómo se aplica la vacuna? ¿Tiene que tener un proceso de frío? ¿Se le puede aplicar a cualquier grupo, digamos, gente adulta mayor, jóvenes, es lo mismo? Sí, o sea, con respecto a la pregunta de la temperatura, yo creo que sí, las dos vacunas, la de Pfizer y de Moderna, requieren unas ciertas temperaturas para mantenerse, que sean estables. Eso es un proceso que se va a seguir estudiando, mejorando para que la estabilidad de la vacuna se logre también a temperatura ambiente. Personalmente no creo que exista ningún problema con eso, es una cuestión de tiempo. Lo que pasa es que los procesos se aceleraron en función de la emergencia que existe. En cuanto a la gente, las acciones colaterales o contraindicaciones de la vacuna, lo que se ha hecho público hasta este momento indica que la vacuna es muy segura, o sea, existen cierto tipo de mialgias, o sea, dolores musculares en el lugar de inyección, puede existir ciertos casos de temperaturas, aumento de temperaturas muy bajas, pero solamente en lo que yo he leído, menos del 5% de la población, lo cual es excelente. Mira, la gente, entiendo que la gente tenga ese temor, obviamente acá la vacuna va a ser optativa, no va a ser obligatoria por todo lo que significa la libertad y el derecho de opinión dentro de Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay dos cosas fundamentales en una vacuna. En primer lugar, la eficacia, que es en el caso de la mayoría de las vacunas es el 90-95%, y lo segundo que es importante, los efectos, las contraindicaciones, que son muy pocas. Yo creo que lo que es importante mencionar es que las vacunas aún no están aceptadas. Claro. Omar, sí. A ver, ¿qué es Pfizer por dentro? Porque uno está, aprendiendo acá, leyendo, escuchando, Pfizer, Rusia, Moderna, digamos. Esto de Pfizer es un trabajo en conjunto con la ciencia alemana, con una empresa alemana, si no estoy equivocado. Pero ¿qué es Pfizer por dentro? Vos estuviste 14 años. Sí, mira, Pfizer es una compañía muy sólida. O sea, yo creo que todo compuesto, todo medicamento que tiene el sello de Pfizer tiene una certeza en muchos aspectos, no solamente con respecto a la función que tiene el medicamento, pero sobre todo con todo lo que sea efectos colaterales y riesgos y demás. Pfizer es una compañía muy grande, es una compañía multinacional. Yo creo que cuando uno habla de compañías farmacéuticas, y por eso fundamentalmente yo elegí trabajar en Pfizer, es que es una compañía quizás de las más sólidas que existe en el mundo, junto con Merck, junto con Johnson & Johnson, Sanofi, AstraZeneca. O sea, son realmente ejemplos de cómo se debe desarrollar un compuesto, y realmente las cosas se hacen muy bien, con una rigurosidad tremenda, y es obviamente el conglomerado de mucha gente que trabaja. En el caso de esta vacuna, o sea, Pfizer estaba trabajando ya desde hace tiempo con esta compañía que se llama BioNTech, y es una compañía que está utilizando este tipo de plataformas para básicamente desarrollar vacunas contra cáncer. Yo creo que eso es la próxima frontera en el futuro, ¿no es cierto? Utilizar la misma terapia, el mismo tipo de plataforma o de tecnología para tratar el cáncer. Obviamente cuando se sabe de la aparición de este virus, se ponen en contacto, se hacen todas las cosas que tienen que hacer, y así empieza la historia. Cuando se habla mucho del COVID, de la segunda ola, de la tercera, todavía nosotros acá no salimos de la primera. Escuchaba ayer que en Estados Unidos pareciera que está en la segunda ola, en Europa la tercera. Vos como científico, como hombre dedicado a la investigación, ¿tenemos que saber convivir con el COVID?
digamos, ¿la vacuna es la única solución o por más que nos vacunemos tenemos que seguir cuidándonos? No, yo pienso que si la vacuna es efectiva, el riesgo hacia el COVID va a desaparecer para los vacunados, obviamente. Existe una pregunta pendiente de cuánto va a durar esa inmunidad, claro, pero las compañías hacen los estudios específicos. Hay una población de células dentro del plasma o de la sangre que indican efectivamente si va a durar o no, y esos resultados ya lo tienen todas las compañías. Lo que sí es cierto es que yo creo que el COVID es una enfermedad que va a persistir, ese virus no va a desaparecer. Yo creo que hay gente que no va a decidir por muchas razones no vacunarse, o quizás en algunos países en los cuales no exista o no llegue la vacuna de la misma forma, pero yo creo que las compañías, y esto lo que estoy diciendo es por lo que estoy informado, ya están desarrollando compuestos químicos antivirales que obviamente van a ser usados en aquellos que no usen la vacuna. Omar, ¿qué saben ustedes ahí de... Ayer estaba escuchando, leyendo, uno siempre trata de buscar información, de que China estaría trabajando y estarían también muy avanzados con 2 o 3 vacunas. Sí, China utiliza los medios o las formas de desarrollar unas vacunas como se desarrollaban antes, o sea, las que están más avanzadas están hechas en función del uso de virus inactivado, o sea, lo que hacen se inactiva el virus utilizando distintos métodos, o se lo fracciona y se inyecta ese material. Yo creo que la buena noticia para todos para todo el mundo en general es que esa famosa proteína del cual todo habla, la proteína espiga, como se dice en español, parece ser muy estable, y eso, al ser estable, no solamente las vacunas van a ser efectivas, sino que también es muy probable que la mayoría de las vacunas tenga una eficacia entre el 90 o más por ciento. Omar, mira, podríamos seguir charlando mucho tiempo, seguramente vamos a charlar y no dentro de mucho, sino dentro de poco tiempo, pero cuando charlábamos ayer, antes de ayer, vos me decías que con tus colegas, en tu trabajo hoy, en la actualidad, siempre hablan, ¿no?, de las vacunas, de los riesgos, del virus. Sí, lo que pasa es, mira, en la compañía que nosotros creamos, básicamente es una compañía de biotecnología que se dedica a tratar enfermedades genéticas, o sea, enfermedades hereditarias. Y la forma en que nosotros lo hacemos es utilizando virus similares a los que se usa para producir una vacuna, y crearlos o modificarlos para que esos virus sepan no solamente dónde van, sino que es el sector dentro de la célula que tienen que corregir. Y nosotros tenemos inmunólogos que obviamente estamos tratando de hacer efectivamente lo contrario de lo que se está haciendo en desarrollar una vacuna, sino que es que la célula sepa convivir con ese virus sin que el virus sea que produzca problemas. Entonces, las mismas preguntas nosotros nos hacemos constantemente: si esa inmunidad es a través de los anticuerpos, si hay una inmunidad de memoria. Todas esas mismas preguntas son corrientes y charlamos. Es el tema diario en cuanto a la evolución de las terapias genéticas. Bueno, ya te comprometo para seguir charlando, porque hiciste posgrado, máster en metabolismo, en colesterol, temas pero tan importantes hoy, ¿no? Cuando uno se va a hacer un análisis te dicen hay que ver el colesterol bueno, el colesterol malo, el metabolismo, y hay algo que me dijiste el otro día y que te lo pregunté 2 veces y lo estoy buscando aquí en la computadora, porque es algo que tiene que ver con la genética, ¿no? Donde están estudiando qué es pensar o mirar el futuro. Sí, o sea, yo creo que, mira, nosotros lo que hacemos, genética, biología molecular o ingeniería genética, tuvimos algo tan importante como para el mundo fue el Internet, y eso fue el secuenciado del genoma humano, ¿no es cierto? Y para los oyentes y para vos,
El genoma es como una caja fuerte que existe en cada una de las células y que nos mantiene humanos, que nos sabemos toda la información que existe para que la célula funcione normal, que los órganos funcionen, se dividan y demás. Y esa es una información que ha revolucionado el mundo de la terapia en general. Y ahora, si uno piensa en una terapia cualquiera, como sea un aumento de presión, una persona diabética, lo que se hace es se le administra un medicamento para reducir esa presión, para normalizar los niveles de glucosa, pero realmente no se trata la enfermedad, no se cura la enfermedad. Yo creo que nuestra propuesta y la propuesta del mundo científico en los próximos años es ir directamente a esa cajita, esa caja fuerte, restaurar ese defecto desde el nacimiento y curar la enfermedad para siempre. O sea, es algo fascinante, pero yo creo que es ahí donde la tecnología hacia la parte médica se dirige. Esa tecnología que vos nos estás contando, por ejemplo, vos me dijiste algo de enfermedades monogénicas, ¿es tecnología, son avances para el primer mundo o podemos tener acceso todos, por ejemplo, en esta parte del mundo? Yo creo que vamos a tener acceso todos. Es algo que se está desarrollando básicamente en Estados Unidos fundamentalmente. Hay algunas partes de Europa que lo están haciendo. En este momento hay 160 estudios clínicos con estas terapias. Uno de ellos es el nuestro, por suerte. Ya hay terapias que son aceptadas en el mercado y eso con el tiempo va a llegar al resto del mundo. O sea, yo creo que existe un concepto de pluralidad en el sector de salud pública que va a englobar a todo el mundo. Es una cuestión de tiempo. Omar, gracias. Ojalá que nos podamos ver muy pronto personalmente. Vos, Marisa dirán, ojalá sea en Rafaela, en Humberto, y yo digo, ojalá sea en Nueva York. Ojalá. Bueno, ustedes pueden venir antes y yo, si Dios quiere, el año que viene en el US Open, ojalá que se pueda jugar con público. La última y en 30 segundos, vos me decías de lo que es Maradona. Se conoció la información y algunos colegas tuyos, hindú, canadienses, te llamaron para contarte. Sí, o sea, fue una noticia creo que muy triste para todo el mundo del deporte y yo creo que trasciende Argentina, ¿no? Trasciende, mira, yo en este momento estoy teniendo piel de gallina, creo que se dice en español, sí, porque estoy pensando lo que viví, experiencias que Maradona recuerdo, ¿no? Desde que jugaba el Mundial que ganaron, yo estaba en Europa. Y sí, tengo unos amigos canadienses, otro de República Dominicana y de India que me contactaron diciéndome lo importante que había sido en ellos la presencia de Maradona y lo que significó para el fútbol mundial y representar a Argentina en particular. El consejo entonces, el consejo es si nos podemos poner la vacuna, hay que ponérsela. Yo creo que sí, obviamente hay que estar informado, pero la respuesta es sí. Esa es la idea, por eso charlamos contigo. Dejá abierta la computadora, decirle a Marisa que te la preste, que en cualquier momento volvemos. Gracias de corazón, ha sido un orgullo, un placer. Un gusto de participar en tu programa, un gusto, Sergio, y cuando quieras. El otro día me encontré con Daniel Pedrotti, el doctor Daniel Pedrotti, un amigo me dice, ¿cuánto le pagás a Marisa para que salga siempre? No, le digo, Marisa es ad honor. Me dice, tenés que llamarlo al esposo. Bueno, he cumplido con el doctor Daniel Pedrotti. Gracias, Perfecto, un abrazo a todos. Chao. Bueno, un lujo que nos dimos esta noche, 14 años en Pfizer. Pausa. Clínica Nacer. Clínica Nacer, Pueyrredón 72, Rafaela, Santa Fe. Lo bueno de ser natural.
Parrillada Celeste en el Salón del Aeroclub. Vos elegís la opción que más te guste. Llamando al 1551 8562, lo pasás a buscar, te lo llevamos a domicilio o haces tu reserva para cenar en el comedor. 3 opciones para disfrutar de la más completa y sabrosa parrillada de Rafaela. Abierta de martes a domingo por la noche. También el domingo al mediodía. Letreros R-Suil, experiencia en el rubro de la comunicación visual. Carteles ruteros, luminosos, corpóreos, gráfica autoadhesiva, iluminación LED y neón. Letreros Suil. Haciendo la revisión técnica vehicular, te cuidas vos y a tu familia.